hay intención de acabar con la esclavitud desde el año 1500 con la reina Isabel la Católica, pero a veces no es fácil. Los Malinche, Guacanagarí, son casos muy sonados, como Felipillo de Poecho. Hubo cientos, miles de aliados de los españoles, no uno ni dos, porque, entre otras cosas, la guerra se entendía en América exactamente igual que en España. Era una oportunidad. Esteban Mira Caballos es un historiador español, un intelectual que ha publicado numerosos libros sobre España y la conquista de América. Ahora nos trae a República Dominicana un libro sobre la conquista de Europa. Es una versión interesantísima, hasta cierto punto imaginada por otros escritores en América Latina también, sobre cómo fue esa relación que de algún modo fue pactada entre los conquistadores españoles que vinieron aquí, acompañados luego de otros conquistadores europeos, portugueses principalmente, y los aborígenes de América Latina, que recibieron como resultado un idioma que los unificó en las formas de comunicarse y de entenderse. Esteban Mira Caballos es un autor de numerosos textos sobre temas como Francisco Pizarro, por ejemplo, es uno de los libros escritos por él, otro sobre Hernán Cortés, otro libro sobre las armadas del imperio, un libro igualmente sobre Hernando de Soto, es decir, que es una persona que tiene suficiente solvencia, conocimiento y publicaciones para hablarnos sobre cómo fue esa relación entre España y las comunidades aborígenes encontradas en estas tierras. Además, precisamente este martes, Esteban Mira Caballos va a ofrecer una conferencia a las 7 de la noche en el Archivo General de la Nación sobre lo que él llama la conquista pactada, indígenas y mestizos en la conquista y administración de las Indias. Y el libro que se va a poner en circulación, ya se puso en circulación en España, pero que va a estar a la venta ya en República Dominicana, es El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Nuevo Mundo. Estamos hablando de este libro que le estamos presentando. Es un volumen bastante amplio sobre este descubrimiento de Europa. A mí me llama mucho la atención que desde Europa se pueda hablar de un descubrimiento de Europa por parte de los indígenas o las comunidades aborígenes americanas. Y quisiera saber y comenzar precisamente por esa parte. Fueron muchos los aborígenes que desde México, Perú, Bolivia, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, llegaron hasta España a hablar con los reyes y las autoridades españolas, a reclamar los feudos que les correspondían por herencia o a pedir compasión. Efectivamente, en primer lugar hay que decir que yo siempre hablo del descubrimiento de Europa porque estamos siempre acostumbrados a ver la dirección, una visión unidireccional, donde Europa, o España en particular, llega a América, descubre, conquista y coloniza América, y eso hay que empezar a cambiarlo, porque fue un flujo bidireccional desde el mismo instante de la llegada de Cristóbal Colón. Hay que tener en cuenta que España descubre América el 12 de octubre de 1492 y 5 meses después, en abril de 1493, los primeros indígenas estaban descubriendo Europa. Pero lo importante de eso no es que en ese mes de abril del 93 llegaran a España, sino que a partir de ahí van a continuar llegando de manera continuada en los siguientes 5 siglos, ¿no? Sí, Por lo tanto, pero esos primeros, en los primeros 5 meses que se fueron desde aquí, se fueron como esclavos, se fueron apresados. Efectivamente, inicialmente, forzados. Claro, fueron como esclavos aproximadamente 2.500, 3.000 indígenas, muchos de ellos procedentes de aquí, de la propia isla española, que llegan a América como esclavos, pero hay que decir
que España hace lo que se había venido haciendo durante muchísimo tiempo la Edad Media, ¿no? Que ya el Papa Nicolás V en 1451 autorizó a los portugueses a someter y cautivar a cuantos paganos o infieles, daba igual que fueran paganos que infieles, encontrasen en las costas africanas. Y España lo hace, efectivamente, España esclaviza. Ahora, un dato importante, tarda 8 años en suprimir parcialmente la esclavitud indígena, en el año 1500, cuando la reina le dice a Colón qué poder tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos. O sea que España esclaviza, pero en 8 años se plantea la supresión. Después se la plantea de manera definitiva en 1542, cuando liberan a todos los esclavos de oficio, por parte de la Casa de la Contratación, todos los esclavos que había en España. Ya, pero en este momento la mano de obra importada, es decir, los esclavos apresados, atrapados en África y traídos hacia las costas de América, no se estaba dando. Es decir, estamos hablando de los aborígenes que fueron llevados desde aquí a Europa. Efectivamente, como esclavos unos 2.500, pero también vienen esclavos libres. Vienen, por ejemplo, muchos indígenas, hijos de caciques, por ejemplo, sí. Vienen ya desde los primeros años y posteriormente, a partir de 1542, está prohibido totalmente la esclavitud, porque a veces no era fácil suprimir, porque España, por ejemplo, dice España en 1530, bueno, no se pueden hacer esclavos, ni siquiera en causa justa, pero tiene que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque está la rebelión de Enriquillo. Sí. Y nadie quería ir a combatir a Enriquillo si no era a cambio de botín, y el botín no era otra cosa que el esclavo, con lo cual tiene que decir, no, venga, si es en causa justa, sí, si es en guerra, sí. Entonces lo autoriza y en 1531 se están vendiendo indígenas del Bauruco en Sevilla. Sí. O sea que a veces hay intención de acabar con la esclavitud desde el año 1500 con la reina Isabel la Católica, pero a veces no es fácil, porque había rebeliones y las rebeliones había que combatirlas y se combatían si le garantizabas al que iba a combatir. De aquellos 2.500 indígenas que se fueron o que fueron llevados a Europa, ¿alguno regresó o se quedaron todos en Europa, en España principalmente? Algunos regresan, pero pocos, ¿no? Hay algunos que, sobre todo cuando le dan la libertad, el rey le ofrece la posibilidad de pagarle el billete de vuelta al continente americano. Pero en ese caso pocos lo deciden, porque muchos de ellos habían llegado con 5 años, con 6 años, con 7 años, algunos habían nacido ya en España, y en otros casos pues llevaban 20 años o 25 años en la península ibérica y su realidad era España. Le dicen, bueno, eres libre. ¿Y tu tierra cuál es? Pues mi tierra es esta, porque ellos eran indígenas, pero estaban en España. Y es la realidad que conocían, con lo cual muchos de ellos se quedan, curiosamente, en calidad de criados, porque habían estado como esclavos durante un tiempo de señores españoles y no era tan fácil liberarte que tú te buscases la vida, con lo cual muchos de ellos a partir de 1542 dejan de ser esclavos de tal señor para ser criados de ese señor, que por cierto es curioso que a la Casa de la Contratación se le escapa el nombre de Naboria. Dice, no, que se quedan como naborias, ¿vale? Se quedan como servicio doméstico de las casas, no eran esclavos, pero tampoco eran exactamente libres. Pero ese concepto lo utiliza el propio Gregorio López en la Casa de la Contratación a partir de 1542. ¿Y esos aborígenes tuvieron descendencia? ¿Se relacionaron? ¿O era entre ellos nada más que se les permitía el matrimonio? ¿Se cristianizaron? ¿Aprendieron el idioma? Por supuesto, ellos evidentemente hablan castellano. De hecho, una de las causas que tienen cuando se quieren liberar es que no pueden demostrar que son indios de la América Española, porque hay que tener en cuenta que los portugueses no suprimen la esclavitud hasta 1700 y pico, está muy avanzado el siglo XVIII. Entonces, los dueños de esclavos intentan demostrar que su hijo es de origen brasileño o de las Indias Orientales, no de las Indias Españolas. Y claro, a veces no es fácil para ellos probar que son de la América Española. ¿Por qué? Porque desconocen los idiomas indígenas, ya han aprendido castellano. Ellos se integran y se reinventan. Lo que pasa es que hay un poco de todo, porque al principio llegan esclavos, pero llegan también miles de personas libres. Hay que tener en cuenta que la conquista fue pactada, pero la administración también, y la defensa del imperio. Y entonces todos esos colaboradores necesarios, todos esos conquistadores, todos esos administradores, todos esos caciques que se quedaron a cargo de sus cacicagos, después vienen a España, se presentan en España y dicen, oye, que yo soy colaborador necesario. Y vienen los tlaxcaltecas, y dicen los tlaxcaltecas, oye, que Hernán Cortés está muy bien, pero sin nosotros no va a ningún sitio Hernán Cortés. Pero después llegan los chalcas, y llega Francisco Chimalpaín,
y que escribe los anales de Chalco a Maquemecan, y dice, los tlaxcaltecas, no, hombre, eso lo que aportaron son mucha gente. Los importantes fuimos nosotros los chalcas, que éramos el granero de Tenochtitlan, teníamos el maíz, y nosotros se lo cortamos, y nosotros fuimos los ponentes, pero después llega Felipe Guamán Poma, y los mesoamericanos, esos eran unos traidores. Esos se aliaron porque los derrotó Cortés y al final se tuvieron que aliar. Los realmente fieles fuimos los andinos, que nosotros cuando llega Francisco Pizarro nos aliamos desde el primer instante y somos los que más merecemos. O sea, se pelean en España para ver quién consigue más prebendas, ¿no? Sí, la conquista del Perú fue una conquista muy violenta, de todos modos. Cuando Francisco Pizarro llega, había guerras internas entre los propios aspirantes al poder en el imperio incaico, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que de alguna forma había sido provocada por los propios españoles indirectamente, porque había muerto Huayna Cápac en 1526, sí, el Inca, sí, fruto de la viruela, sí, que había avanzado antes que los propios españoles, de forma que cuando llegan los españoles ya ha matado la viruela a Huayna Cápac de manera prematura y crea una guerra dinástica por la sucesión entre Huáscar y Atahualpa. Entonces España se aprovecha de todo eso. Pero en cualquier caso, a lo largo y ancho del continente americano hay pactos con los indígenas, sin los cuales no hay conquista. Pero hay en esta historia de fusión, de absorción, hay algunos personajes como la Malinche en México, como Guacanagarix en la Española, que tienen una función de alguna manera aliarse con el que ha llegado, con lo novedoso y lo extraño, ¿no? Entonces me gustaría saber qué pasa. Enriquillo, que es el cacique, se le llama cacique, pero es educado por los mismos españoles, ya sea monjes o no, pero aprende su idioma, se comunica con ellos, viste como ellos. Hay una novela que Juan Daniel Balcácer se ha encargado de distinguir muy claramente qué es ficción y qué es realidad, porque el autor César Nicolás Pensum fundió todo e inventó mucho, ¿no? Entonces me gustaría saber qué papel juegan estos personajes que desde el principio aceptan la conquista española y aceptan a los dioses españoles. Sí, bueno, antes de hablar del Enriquillo, que es un tema muy interesante, que me interesa, un tema de investigación que tengo interés personal, hay que decir que lo de los Malinche, Guacanagarí, son casos muy sonados, como Felipillo de Poechos o Francisco Chicora, son casos muy concretos que son muy conocidos. Hubo cientos, miles de aliados de los españoles, no uno ni dos, porque, entre otras cosas, la guerra se entendía en América exactamente igual que en España. Era una oportunidad para conseguir mejoras, para medrar, para mejorar socialmente, económicamente, y cuando llegan los españoles, muchos ven en ellos la posibilidad de una mejora, ¿no? Y Guacanagarí, por ejemplo, pues ve la oportunidad de vengarse de su tradicional enemigo Caonabo. Y tiene un papel activo y está pactando ya con los españoles en 1492, en los famosos dos pactos guatiaos que los estudió Luis Ramos, un trabajo histórico de hace varias décadas, donde pacta con Colón. Guacanagarix pacta con Colón. Pacta con Colón, pero le dice, lo anota Colón en su diario, le dice a Colón, oye, don Cristóbal, que Caonabo es Caribe, pero adelantándose ya en 1492 al pensamiento de los españoles, que él se da cuenta ya que Caribe es caníbal y caníbal es, bueno, pues brutal, la guerra, sí, un elemento susceptible de ser perseguido, guerreado y capturado. Entonces le dice eso. Y la primera gran, bueno, en Santo Domingo, como bien sabemos, pasa todo lo primero, la primera gran batalla campal, la de la Vega, de 1495, es la Guacanagarí aliado con Bartolomé Colón y los españoles, los que derrotan a la alianza de caciques, Vecchio, Caonabo, etcétera, que los consiguen derrotar. Pero esa actitud de Guacanagarí que pasa en 1492 se va a replicar en todo el continente americano. En todo el continente. Pero durante varios siglos, ¿no? Donde los propios indígenas no solamente son parte esencial en la conquista. Yo digo que el 95% de los conquistadores fueron indígenas. Pizarro llega con 180 españoles. 180 españoles. El Tahuantinsuyo tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. No hay conquista sin la colaboración de los lambayeques, los chimúes, los chancas, los chachapoyas. Sin esa colaboración era imposible la conquista del Tahuantinsuyo. Igual en México, pero en cualquier sitio. Sebastián de Belalcázar, sin los quimbayas no conquista el Valle del Cauca. ¿Y se puede decir lo mismo de la española? Y en la española los españoles eran una minoría.
Hay una participación muy importante de Guacanagarí, y parte de la responsabilidad de la victoria en La Vega en 1495 se le debe a esa alianza con Guacanagarí. Ya. ¿Y cómo se puede explicar situaciones como las que se dieron, por ejemplo, con la matanza de Jaragua? En un plan de, bueno, conquista, imposición, el establecimiento de una religión, de una versión del mundo y de la vida y de quién controla el universo. ¿Cómo se explican estas matanzas? Sí, bueno, hay siempre grupos que se oponen. Están, por ejemplo, bueno, en California hay una oposición permanente, en el norte de México están los mayos, los pimas, todos esos se oponen, están los ópatas que son colaboradores y luchan contra eso, pero siempre hay grupos resistentes. Los llanos venezolanos nunca se sometieron, la Araucanía nunca se sometió, en zonas de Argentina, y hubo aquí caciques que nunca se sometieron, como Caonabo Boehecho, y evidentemente España en esos casos actuaba de manera ejemplarizante. Si no pactabas, bueno, pues tú eliminabas al cacique y ponías al heredero más cercano dispuesto a aceptar los postulados. Eso no se puede negar. Y en sitios donde nunca pactaron, se prolongó la guerra hasta el siglo XVIII, hasta casi hasta el final de la época virreinal. Y fue una fuente de esclavos para España, claro, también. Le permitió mantener España la esclavitud indígena hasta muy avanzado, o sea que sí que hubo grupos resistentes. Pero en el caso de la española parece ser que fue experimental, porque en los primeros 70 años creo que el 80% de la población fue diezmada. Sí, bueno, vale, yo en este sentido, como soy antillanista, la gente me dice que soy muy crítico, muy pesimista, porque para las Antillas y para la española la legislación llegó tarde, porque llegó un momento que los indios estuvieron muy cómodos dentro del imperio. De hecho, cuando bueno, hay una famosa frase de José Vasconcelos, que después repitió Pereira, que dice que América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles. Y tiene mucho de verdad, porque al final son los indígenas los conquistadores y son los españoles los que independizan, los criollos descendientes de españoles, con muy poco apoyo de los indígenas. ¿Pero por qué? Porque los indígenas se terminan sintiendo cómodos dentro del imperio y tienen muy poca participación en la independencia. ¿Qué pasa? Que a las Antillas, en primer lugar, la legislación llegó tarde. Las leyes nuevas llegaron muy tarde y aquí pasaron cosas porque se experimente. Aquí se dan cuenta, no, que si hacemos esto los indios se mueren, que si hacemos esto tal, que si no se les protege tal, que si no se les da de comer adecuadamente. Y todo eso después se va a aprender y se va a aplicar posteriormente en otros territorios. Aquí llegó tarde. Pero bien es cierto que la gran responsabilidad de la muerte de los indígenas antillanos fueron las epidemias, las enfermedades que diezmaron desde 1493. Con sí, pero hay los casos de suicidios colectivos. Sí, suicidios colectivos. Suicidio colectivo por el maltrato. No lo podemos negar. Y en el caso... El caso de Atuey, por ejemplo, que huye de la española. De la española y se va a Cuba. Y se va a Cuba, y en Cuba lo queman. Es decir, en Cuba lo incineran. Sí, y pero... le preguntan aquella famosa inquietud de, bueno, sí. Te podría salvar, pero... Ir al cielo, no quería estar en... No quería estar en el lugar donde estuvieran estas personas. Bueno, España practica, digamos, atrocidades selectivas. Intenta infundir el máximo ejemplo a los demás indígenas con el mínimo, digamos, de dolor. O sea, que llega un momento que España practica, castigos ejemplarizantes, sí. Como cuando queman a Coapopocas delante de Montezuma, no lo hacen en privado, lo hacen en público, o a Atuey, para que fuera ejemplarizante. Date cuenta que España era una minoría con respecto a la gran mayoría indígena. O el descuartizamiento de Atahualpa. Se producen auténticas barbaridades, ¿no? O sea, que eso no se puede negar, pero España infunde el terror en dosis mínimas para conseguir el efecto deseado. Y siempre son momentos ejemplarizantes, ¿no? Donde, a fin de cuentas, los españoles, aunque tuvieran una tecnología, no tanto tecnología armamentística como capacidad estratégica muy superior, eran muy pocos, ¿no? Y tienen que funcionar haciendo castigos ejemplarizantes. Dice, por ejemplo, Bernal Díaz, en este caso con respecto a México, que si no se hubiera producido la matanza de Cholula, no se conquista Tenochtitlan. Se produce la matanza de Cholula, infunde el terror a miles de pueblos del Valle de México y de toda Mesoamérica que vienen a rendir pleitesía a Hernán Cortés. Entonces, son matanzas selectivas para producir el efecto deseado. A todo lo queman en público, para que lo vea todo el mundo. Sí, claro. Es una conquista muy, muy violenta, de todo modo. Ahora, no todos los españoles que vinieron tenían el mismo criterio ni aplicaban los mismos métodos.
Fray Pedro de Córdoba, por ejemplo, fue un fraile que defendió el sermón de Adviento de Fray Bartolomé de las Casas y que hizo un esfuerzo muy grande para que se reconociera que estas eran personas, que eran hijos de Dios, que tenían almas. Efectivamente. Entonces, yo creo que esto también refleja que entre los propios conquistadores ya hubo gente que vino y trató de sembrar la idea, digamos, de un comportamiento distinto en la conquista. Yo siempre digo que si hubo algo glorioso en todo el proceso expansivo hispánico, fue precisamente la corriente humanista, que era minoritaria dentro de la Iglesia, pero que después tuvo un influjo muy importante, ¿no? Y que parte de Santo Domingo, porque aquí parte todo lo bueno y todo lo malo. O sea, de medio, ¿no? Los primeros cabildos, ¿no? Que fueron cadañeros por parte de Obando, el primer hospital, que no fue el de Jesús, sino fue el de San Nicolás de Bari, todo lo bien. Y también las primeras violaciones y la primera gran matanza, o sea, que todo lo bueno y todo lo malo, pero es verdad que sin negar las crueldades, que yo no las niego, y ahí están mis libros y mi obra, que de hecho a veces, bueno, pues recibo ciertas críticas porque no oculto los hechos, ¿no? De hecho, tengo incluso un trabajo por ahí publicado sobre conquistadores pederastas, ¿no? Algunos que conseguí que violaban niñas pequeñas, ¿no? Caso concreto, publicado. Yo no niego el drama, ¿no? Lo que pasa es que hay que contextualizar, hay que buscar el contexto en su tiempo y hay que entender también lo pionero que fue esta corriente humanista que no solamente afectó a religiosos, sino también a laicos, ¿no? Gente que estaba en contra de todo eso, ¿no? Y que había clérigos como Morales, del clero secular, pero también había muchos del regular, no solamente dominicos, también había franciscanos, también había jerónimos que estaban dentro de esa corriente humanista, gente que luchó contra los encomenderos, y algunos incluso murieron. Estoy pensando en el obispo Antonio Valdivieso, que murió por defender a los indígenas, gente que se dejó la piel. Lo sorprendente es que Bartolomé de las Casas sobreviviera. Yo no termino nunca. ¿Cómo pudo sobrevivir cuando le tocó las narices a todo el mundo y a todos los poderes? Claro, Fray Bartolomé de las Casas finalmente se fue a Chiapas. Sí. Y en Chiapas estableció toda una comunidad en donde... Pero eran las montañas. Sí. Yo he llegado a la conclusión final que sobrevivió Bartolomé de las Casas porque su proyecto pacifista era compatible con la España casticista que pretendía crear la monarquía, con lo cual al final no era incompatible con el proyecto de la monarquía, con lo cual yo creo que por eso terminó sobreviviendo y lo escucharon mucho más de la cuenta cuando le tocó la nariz a todos los poderes, a la clase encomendera, le tocó a la monarquía, a la iglesia establecida. Sobre eso quiero que cuando hagamos esta pausa volvamos y hablar entre el poder real, la Iglesia versus la monarquía española y la necesidad de el enriquecimiento que tenía la realeza española, claro, con el oro de Santo Domingo y de las islas y de los lugares conquistados y la producción, el abastecimiento. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Esteban Mira Caballos, historiador español que está poniendo en circulación este libro, El descubrimiento de Europa, que es lo que Esteban llama la conquista pactada en América. Volvemos en un momento. Esteban, Fran Moya Pons, que es el historiador dominicano que publicó en 1971 La Española en el siglo XVI, que es un libro que de alguna manera es como el primero de los libros sobre la presencia de España y lo que pasó en la isla en el siglo XVI. Publicó hace aproximadamente unos 12 años un libro que se llama Los Taínos. En ese libro, Fran Moya presenta una diferencia entre el tratamiento que le dio España a los aborígenes americanos y de la española y el tratamiento que dieron otras naciones que además se dedicaron a perseguir a España en esa conquista de América. El tratamiento, incluso hubo campañas de parte de algunos de esos países europeos con el tratamiento duro que le dio España a estos nativos americanos. Y me gustaría conocer tu criterio sobre cómo fue el esfuerzo que hicieron otras naciones europeas impugnando
a España, aparte de que le quitaban parte de sus territorios en otros lugares. Y también la parte de la presencia y la hegemonía que tuvo la Iglesia en los pactos que se dieron entonces, sobre todo para este nuevo mundo. Claro, hay que empezar diciendo que España, a finales de la Edad Media, era un mosaico de reinos diferentes. Entonces, la unidad de España, porque durante los Austrias va a haber un Estado confederal, una confederación de distintos reinos, donde van a mantener sus leyes, sus impuestos totalmente diferentes. Se crea un imperio casticista sobre la base del catolicismo, ¿no? La identidad de todo el imperio y de la propia España era una unidad en base a la religión. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que están las bulas intercéteras, las bulas de donación, donde se le concede a España todos los territorios... El dominio de los territorios descubiertos. Al otro lado del charco, sí, a cambio de la evangelización. Evangelización. Y los reyes católicos se lo tomaron muy en serio, o sea, muy en serio, porque ellos pensaban que la contrapartida era la evangelización, y era lo que justificaba esas bulas de donación. Por tanto, siempre se empeñó desde un primer momento la corona en que se evangelizaran aquellos indígenas, que se fue tolerante con el idioma, porque de hecho las élites hablaban el castellano, pero muchas personas del común seguían hablando su propio idioma. Tiene que haber intérpretes en la audiencia de México y en la audiencia de Lima, tiene que haber quipucamayo, porque hay indígenas que se presentan con el quipu y tiene que haber alguien que interprete que está pidiendo eso. O sea, se fue tolerante con el idioma, no se fue tolerante con la religión. Ni siquiera la corriente crítica, como el padre de las casas, se planteó nunca la posibilidad de que los indígenas pudieran conservar sus religiones primitivas, ¿no? O sea, todos tenían que convertirse al cristianismo. Claro, partimos de eso. Todos los indígenas eran vasallos de la corona de Castilla y eran además cristianos, con lo cual era muy difícilmente compatible desde un primer momento que fuesen cristianos y fuesen vasallos con su condición de esclavos, ¿no? Estamos presentando aquí esta fotografía que está en Guadalupe, en Extremadura, en las montañas, en el convento de los Jerónimos, que es el bautizo de 2 taínos que fueron llevados por Cristóbal Colón y donados a los Jerónimos de ese convento en Extremadura. Sí. Yo siempre he tenido ahí aparece Cristóbal Colón. Sí, sí. Están bautizando en la pila bautismal que está en el centro a estos 2 taínos que están semidesnudos también. Y es un elemento importante porque está el acta bautismal en el convento de los Jerónimos. Efectivamente, sí. Yo no sé si se registra o no el nombre original de ellos, pero al final uno queda denominado como Cristóbal y el otro como Pedro. Este es la misma pila bautismal que está en el pueblo. En el pueblo, en la plaza, sí. En la plaza, delante del convento. Entonces, me gustaría conocer tu criterio sobre este tema de la evangelización. ¿No es una evangelización forzosa? Bueno, había distintos criterios. Había, por ejemplo, los franciscanos eran milenaristas y ellos querían bautizar continuamente. Se jacta Motolinía y otros de bautizar a miles de indígenas, mientras que el padre de las casas decía que no, que había que... Porque ellos son milenaristas y piensan que cuando se bauticen toda o buena parte de la humanidad llegará el juicio final de los tiempos y demás. Sí. Y ellos van bautizando sin una previa formación. Los dominicos, en cambio, sí que pretenden formarlos previamente antes de su bautizo. El caso que en España todos los indígenas tenían que ser bautizados. Y esto llamativo, por ejemplo, de Guadalupe, es porque es la primera partida conservada, las 2 primeras partidas de Cristóbal y de Pedro, 2 indios originarios de la Española, que son las 2 primeras partidas conservadas. Pero yo que he investigado la cuestión, hay cientos de partidas de bautismo de indígenas en las parroquias españolas. La siguiente que yo tengo documentada es en mi propio pueblo, en Carmona, en 1504, donde se bautizan 2 indígenas también. También en Carmona. En Carmona. En Sevilla. Sí, sí. Y en Sevilla hay registrado como 80, 90 o 100 partidas de bautismo que estén documentadas, ¿no? Lo que pasa es que este tema es un tema que no se conocía, que está ahora saliendo un poco a la luz, y tenemos que esperar investigaciones en cada uno de los pueblos de España, en los registros bautismales y en los protocolos históricos. ¿Y nadie siguió las huellas de esas personas? Es un trabajo que está por hacer. Si es que hasta ahora siempre... Bueno, hay trabajos previos, no voy a ser yo el primero, ¿no? Eric Taladuar, Nancy von Deusen, ha habido trabajos previos, pero tiene un corto recorrido la investigación y hasta hace poco se pensaba que los indios que llegaron a España fueron unos cuantos que trajo Cristóbal Colón, no miles como llegaron. 2.500 o 3.000 como esclavos, pero después llegaron miles de esclavos miles de personas libres a la península ibérica reclamando derechos, tantos
que en Madrid llega a haber procuradores de causas indígenas chimúes, ¿no? Está, que por van ejemplo, a buscar y a reclamar derechos. no, que viven en Madrid Que como viven en procuradores, para cuando llegue un peruano, Alberto Chosop, por ejemplo, o Vicente de Mora Chimo, que son procuradores chimúes que están en Madrid, de forma que cuando llega un andino, no se van a un procurador español, se van a un procurador de su propia etnia. ¿Y Chimú. esos archivos, esos documentos están? Están de todos aquellos que reclamaron privilegio, porque hay un pleito, hay un proceso para pedir un privilegio. Y una cosa importante, el rey lo recibe a todos. Si una persona, a todos los indígenas, porque el rey no iba a ir a América, el primer rey en viajar a América fue Juan Carlos I, porque era un riesgo, era un viaje riesgoso y no se podía arriesgar a la cabeza visible del imperio. Entonces el rey quería estar informado de todo lo que pasaba. Entonces cuando llega un indígena lo recibe, pero dice indígena noble, y también está Juan Garcés, por ejemplo, de una hacienda de Toa en Puerto Rico, que decía que su encomendero lo trataba mal y fue a hablar con el rey. Y se presenta en España y el rey lo recibe a él. Que si uno de Toledo o de Marchena o de cualquier pueblo de España va a hablar con el rey porque lo trata mal su dueño, el rey ni se lo plantea. Pero si llega un indígena, sí. El rey lo recibía a todos. Y a casi todos los resarce. Llegan aquí y dicen, bueno, oye, Mariana de Ciancas, una peruana, que yo soy una andina noble, ¿qué tal? Y pido 3.000 ducados. Y yo, hombre, 3.000 ducados. Venga, te doy 1.500. Oye, 1.500 de renta anual, 1.500 ducados. Una auténtica fortuna. Y se va con sus 1.500 ducados de vuelta a su país. ¿No? De alguna forma no se sabía la magnitud. Ahora la estamos sabiendo. Y ahora es cuando esta es la punta del iceberg para trabajar los archivos locales de cada pueblo donde se integraron esos indígenas. Muchos de ellos que se quedan a vivir y que hacen testamento. Hay que buscar el testamento. ¿Cómo manejó la monarquía el tema de los intérpretes, traductores, gente que supiera los idiomas de las comunidades aborígenes? Bueno, como decía Fetan Todorov, el gran problema que tenía España inicialmente, la conquista, era un problema de comunicación. Entonces España siempre va buscando intérpretes para traer a España. Muchos de ellos los trae a España, se educan aquí y después vuelven en las siguientes expediciones. Hernán Cortés tiene éxito en la conquista de Tenochtitlan porque Juan de Grijalva había traído intérpretes que sabían los idiomas y que después, bueno, una vez que llegan allí, saben maya, pero después llega Marina, que también sabe, y se produce esa comunicación. Pero lo importante es que la gente piensa en Marina, en Felipillo de Poechos, en los tres de siempre, ¿no? En Diego Colón, que era el que utilizaba Cristóbal Colón, que lo bautiza como Diego Colón y se manejaba por aquí, por la zona de las Antillas, pero hay miles de intérpretes en la conquista, pero después durante la época virreinal también. Los intérpretes continúan. Ya. ¿Cuántos idiomas murieron con la conquista? Bueno, como todos, pero menos de lo que creemos, porque España permitió la subsistencia de muchos de esos idiomas. De muchos idiomas los permitió. De hecho, todavía en México hay más de 300 idiomas. En México. Que se conserva. Algunos con 20 o 30 hablantes, pero va a acabar antes con los idiomas esos, que van a desaparecer todos, la globalización actual y el inglés, que lo que hizo España durante la conquista, porque como he dicho antes, España en términos religiosos era intolerante, porque la unidad del imperio se basaba en la unidad religiosa, pero en términos lingüísticos sí que fue tolerante. Y en el caso de la conquista de la española y el establecimiento de un Estado de Derecho y un reconocimiento sobre estas comunidades originarias de aquí, ¿quién realmente impuso el modelo de conquista? ¿La Iglesia o la corona española? Bueno, el problema está que en el tema de la española los indios declinan muy rápidamente. Hay que tener en cuenta que en 1514 quedaban 26.000 indígenas, o sea, había habido un declive brutal, hasta 26.000 en 1514. Yo calculo, según mi tesis que he publicado en la revista Clio, de unos 136.000 que calculo yo que había, o sea, había entrado en declive. O sea, en 1514 estaban ya en Barrena. A partir de la viruela de 1518, entran ya en Barrena, en vías de extinción. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la legislación protectora llega tarde. Toda esa voz clamante in deserto que decía a Fray Antonio Montesino, en ese arrebato en defensa de los indígenas, todos estáis en pecado mortal por la forma en que trate. Todo eso va a tener una repercusión brutal, pero va a llegar tarde para los taínos antillanos, ¿no? Porque la población declina de manera dramática y muy rápidamente, ¿no? Con la excepción de Enriquillo, que curiosamente crea una sociedad viable en los Altos del Bauruco, que no parece que se vieran afectados por las enfermedades como los que estaban en contacto con los propios españoles. Aparte de las anotaciones de Gonzalo Fernández de Oviedo o de Fray Bartolomé de las Casas, nadie conservó
las notas de la comunicación en el lenguaje de los taínos? Porque hay muy pocas palabras taínas que se conozcan. Bueno, no tan pocas, ¿no? Hay muchas, está el diccionario de Emiliano Tejera, pero después hay muchas palabras taínas que pasaron no solamente al español, sino que también se aplican en otros territorios. Por ejemplo, los españoles traían aprendida la palabra cacique, que era de la zona, sí, de la zona antillana, y lo aplican en el Perú, que son curacas, pero los cronistas le llaman caciques, ¿no? Y llega un momento que los propios incluso cronistas mestizos o incluso indígenas hablan de caciques, aun a sabiendas que es una palabra arahuaca, de origen arahuaco, que se aplica allí. O sea que, bueno, que sí que hubo bastantes palabras taínas que se han conservado. Estamos hablando de miles, y muchas de ellas integradas en el idioma castellano. Que eso es otra cosa que tampoco se reconoce en España. Fíjate que en España la interacción fue mutua. América se europeizó, pero Europa se americanizó. Y eso no somos conscientes de ello. Yo en la ponencia de esta tarde, por ejemplo, una de las cosas, digo, bueno, llegaron muchas obras de arte. Estoy pensando por la Virgen con el Niño, del Círculo de Jerónimo Hernández, de la Catedral de Santo Domingo, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Pero es que hay crucificados y obras de arte desde principios del siglo XVI que llegaron a España y que son devotas actualmente. Sí. Estoy pensando en el Cristo de Garachico, que hice una excursión hace un mes a Canarias, me lo encontré allí, el Cristo de Garachico en Santa Cruz de Tenerife, que lo esculpieron en caña de maíz los indígenas en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Sí. Y que es un Cristo devoto en el siglo XXI, que lo sacan en procesión crucificado y después le doblan los brazos y lo sacan también en una procesión en una urna, ¿no? Como yacente, ¿no? Ya, y otras manifestaciones, por ejemplo, de la gastronomía, de la música, de la cotidianidad, ¿llegaron desde América a España? La gastronomía, es que los platos estrellas de la gastronomía española, que a veces hablamos siempre, la tortilla española, el gazpacho, de origen indígena, el tomate indígena, y la tortilla española va a ser el tubérculo de la papa, ¿no? O sea que al final, bueno, y al revés también, porque cuando un mexicano se mete con los españoles, se mete con una cerveza Montejo. ¿Quién crees que trajo la cerveza de cebada a México? En 1550 los españoles. Montaron la primera fábrica de cerveza muy cerca de México, Tenochtitlan. O sea que al final hay interacciones mutuas, que estamos siempre, no, bidireccional todo. La cantidad de indígenas que llegan, que americanizan. Llegan después muchas mestizas, criollas, indígenas, que no solamente se integran en España, sino que causan sensación. Son influencers. Porque estaban mucho más liberadas que las propias españolas. Llega María Martel, por ejemplo, que esta era una criolla, llega de Perú, viene con su marido y dice, nada, yo no lo aguanto, encomendero, me divorcio. Se divorcia, pide el divorcio al obispo de Badajoz y se va a Sevilla, se busca un palacete, unos amiguitos, unos criados, vive en Sevilla, ella sus anchan. Y llama la atención. Con una visión diferente de las relaciones y de la sexualidad. Totalmente, porque hay que tener en cuenta que en España había 15 tribunales de la Inquisición para 500.000 kilómetros cuadrados. Y aquí en América había 3 tribunales de la Inquisición para millones de kilómetros cuadrados. La Inquisición estaba demasiado lejos aquí en América como para influir. Es decir, que puede decirse entonces que América ayudó a liberalizar las relaciones de amor, de sexualidad entre personas. Causan sensación en Europa. Las cientos de mestizas y mestizos que llegan a España y que ven los españoles que, bueno, que qué forma de actuar tienen esta gente. Pero hay un tema relacionado. Sí. Francisca Pizarro Yupanqui, que llega, que es la hija de Francisco Pizarro. De Pizarro, sí. Llega a España y dice, bueno, te tienes que casar con tu tío para reunificar la fortuna, y ella se casa voluntariamente. Se muere Francisco Pizarro en 1578 y dice, ya, bueno, ¿qué hago yo? Ah, me caso con el hijo de Puñonrostro, que tiene 15 años menos que ella. Este jovencito me gusta a mí. Y se va a Madrid, a la calle del Príncipe, y vive allí con su jovencito, en plan cortesana, que se gasta buena parte de la fortuna. Y llama la atención a los propios españoles esa actitud de esas indígenas, de esas mestizas y esas criollas que vienen de América. Por tanto, lo que te quiero decir, que esto parece que no, que América estaba ahí, Europa estaba aquí y nosotros fuimos, descubrimos, conquistamos. No, que no fue así. Esteban, ¿tiene información sobre lo que pasó con los españoles que se unieron con aborígenes, con indígenas, y de ahí surgió el llamado criollismo en esa relación que a veces no era necesariamente de igualdad, sino era de dominación?
Bueno, el mestizaje se produce de un primer momento. De hecho, bueno, Miguelito, el hijo de Miguel Díaz de Aú, se considera como el primer mestizo, que tampoco sería el primero, porque ya hubo violaciones en el Fuerte Navidad y probablemente habría algún que otro mestizo previo. O sea, España, es cierto, por la forma de colonización que tuvo, produjo un mestizaje desde un primer momento, ¿no? Y todos esos mestizos, bueno, pues muchos de ellos, los padres, hijos de conquistador y de indígenas, los mandaron a España. Muchos de ellos, de esos mestizos, vienen a España. Y curiosamente se integran en las élites locales. Yo he hecho el seguimiento de muchos mestizos en Ciudad Rodrigo, en el libro, en Talavera la Real, en Montijo, y se integran, pero no entre el pueblo, se integran en la élite. En la élite. Porque vienen con dinero y son mestizos ricos y no tienen problema ninguno. Y yo decía, bueno, las indígenas ricas se pueden casar con señores ricos españoles o con señores de la nobleza española, pero yo no creo que un indígena noble o rico se pueda casar con una española, no va a secuestrar una española un indígena. Pues sí, también. Y esa flexibilidad en los grupos de poder en España para aceptar indígenas que vienen desde América, es una manifestación que se da. A ver, Fausto, yo digo que el ser humano no ha cambiado tanto, pasa exactamente igual que ahora. En España ahora mismo tenemos dos términos para designar al de fuera. Si tú eres un riquito y te vas a España, tú eres un extranjero. Si tú vas a España y te quedas a vivir en España, tú eres un extranjero. Si eres pobre, eres un inmigrante. Hay una porofobia, la gente rechaza la pobreza. Si eras un indio pobre, eras un indio y te tenías que casar entre los propios indios o con esclavos. Hay muchos que se hagan con personas de color. Los indios o se casan con otros indígenas o si no los hay, se casan con esclavos africanos. Pero si tú eres noble y tienes dinero, no hay problema ninguno, se integran perfectamente. Llega Diego Luis Moctezuma y se casa nada más y nada menos que con Francisca de la Cueva, hija del duque de Albuquerque y dama de honor de la reina. Se casa con Diego Luis de Moctezuma. O Pedro Tesifón de Moctezuma, que le dan el título de conde de Moctezuma y se casa con una española. O Alonso Tito Atauchi, que se casa con Constanza de Castillo, una noble española. O sea que si tú eres un indígena, pero eres noble o tienes dinero, te casas con una española de nobleza, sin problema. Sí. Y una buena parte de la nobleza española tiene orígenes indígenas. Los duques de Abrante, los de Mirabete, los condes de Mirabete, el vizcondado Amaya, los duques de Santiago de Oropesa, todos esos tienen orígenes indígenas. Por eso es que tú dices entonces que es una conquista pactada. Es decir, esa aceptación en la clase dominante de España, de parte de indígenas que venían de América, si tenían recursos, eran aceptados. Totalmente. Entonces lo que definía era la condición económica. Sí, el estatus. El estatus económico. En 1697 la nobleza indígena queda equiparada a la nobleza castellana. Por una orden real, 1697. Queda totalmente equiparado. O sea que la nobleza indígena se equipara con la nobleza española. Y gran parte de los descendientes de Moctezuma están en España, que curiosamente llega a haber 3 Martín Cortés. Está Martín Cortés, el español hijo de Hernán Cortés y la española legítima, sí. El legítimo. Está el Martín Cortés mestizo, el hijo de Malinche y Hernán Cortés. Ya. Y está Martín Cortés Nezahualtecolocín, que era hijo de Moctezuma, indígena, que vivía en España también, que se casa, por cierto, con una española también, sin problema ninguno. Y se integran en la sociedad. De hecho, en España hay miles, en España, descendientes de Moctezuma. Sogoyocín y de Huayna Capa también hay muchos descendientes. En España. ¿Y eso sí se le ha seguido el rastro? Es más fácil de seguir porque son nobles y han dejado rastro documental, y sí es más difícil seguir el rastro de los indígenas del común que se cruzaban con los españoles, en algunos casos con esclavos, se terminaban blanqueando y se integraban en la sociedad. Eso es más difícil seguir el rastro, sobre todo si el notario o el que hace el registro de bautismo no anotaba la palabra indio, porque son bautizados y tienen nombre castellano ya. ¿Y se quedaban principalmente en Madrid o iban a alguna de las comunidades autónomas o de los países, digamos, a los que se convirtieron finalmente en la España total? Bueno, por todos sitios. Por todos los sitios. De hecho, bueno, sacó Nancy Van Deusen, que sacó un libro en Estados Unidos, dedica un capítulo a indios en Carmona. En Carmona. En Carmona. Pero ¿sabes por qué? Porque yo soy de Carmona. Y he hecho la investigación sobre Carmona y he sacado un grupo de indígenas que había en Carmona. Pero si haces la investigación en Montijo, en Écija, en Talavera de la Reina, te va a salir igual. Que ella, como leyó mi libro, interpretó que en Carmona había un centro especial. No, es que yo era de Carmona y investigué Carmona, pero está el trabajo por hacer. Bueno, hay que decir que en Vejer de la Frontera, en Andalucía, nació Juan José Duarte, el padre de Juan Pablo Duarte.
y así hay muchas otras comunidades en donde hay, bueno, José Martí, señores, era descendiente de españoles, los conquistadores de América, Simón Bolívar, igual, lo mismo. De manera que también hay una relación muy fuerte entre las relaciones sociales, las relaciones que se dan de parejas y las relaciones de poder entre América y España. De eso estamos hablando. Vamos a hablar otro aspecto en la última parte de esta conversación con Esteban Mira Caballos, que es un historiador que va a poner a circular precisamente en estos días, hoy, mañana, el libro El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Interesante. Volvemos en un momento. Esteban, ha habido un tema que entre los intelectuales e historiadores ha afectado de algún modo un poco este punto de vista que tú tienes sobre una conquista pactada, porque hay gente que dice que hubo una imposición y que esa imposición fue brutal, y entonces sale toda aquella historia de la leyenda negra y de todos los abusos cometidos y bueno, solamente recuerdo, hay algunos intelectuales españoles, pero por ejemplo en un latinoamericano, Mario Vargas Llosa, que ha escrito varias veces sobre el gran aporte de España a América es haber transferido un idioma para que toda América tuviera la posibilidad de comunicarse. ¿Tú cómo lees esa historia de la conquista en la que finalmente España se impone con el idioma español, el castellano, que es la lengua que nos une a todos? Vale, varias cosas. Empezando por lo de la conquista pactada, evidentemente que fue una conquista pactada porque uno de los problemas que tuvo España siempre, durante toda la época virreinal, fue un problema demográfico. España no tenía potencia demográfica para poblar todos los territorios, ¿no? Por tanto, esa conquista tuvo que ser necesariamente pactada. Pero algo que tampoco es extraordinario. Por ejemplo, la conquista islámica de la península ibérica también fue pactada. No hubo guerra. ¿Dónde están las guerras? No hubo guerra ninguna. La escaramuza de Guadalete, ciertas dificultades para entrar en Mérida, y en Toledo entran sin derramar ni una gota de sangre. Por tanto, hubo una conquista pactada porque la élite visigoda se convirtieron en muladíes y pactaron con los islámicos su conversión al Islam. Todas las élites. En América pasa igual. Y pasaron en su mayor parte. 800 años. 800 años. De conquista de esa parte de... Le costó la reconquista, cuesta muchos siglos, es muy lenta porque se implantan fuertemente, pero con la connivencia de la élite. Hasta finalmente Granada. Efectivamente, que cae en enero de 1492. 1400. Entonces, sí, la conquista de América fue fundamentalmente pactada. No hay conquista si no hay alianza con los grupos indígenas, independientemente de que hubo grupos resistentes, que estuvieron como resistentes durante 3 siglos, evidentemente, ¿no? Pero básicamente fue una conquista pactada. Y con respecto a lo segundo, que yo voy ahora bastante a México y demás, y bueno, aquí en Santo Domingo no existe ese complejo, por fortuna, no existe ese complejo de la época hispánica, de los españoles. En no México se expresa tanto, aunque existe, y perdón, pero los que hemos recorrido Perú, México, Panamá, Colombia, es muy agradable porque es minoritario, muy minoritario sí, en comparación con México. Con pero México, al final, sí, por mucho que queramos, Fausto, nos unen tantas cosas, incluso en México, por mucho que quieran, si es que al final tenemos el idioma en común, tenemos la religión en común, las costumbres, formas de vida, tantas cosas en común, que por mucho que tú quieras escribir, las cosas que nos separan son mínimas en comparación con lo que nos une. Y yo siempre digo que la historia es estar para trazar puentes, y yo lo intento hacer, y es uno de mis objetivos vitales como historiador, sin negar la destrucción, que por eso soy criticado. Yo no niego la destrucción de un mundo, no lo niego, pero también no hay que, ¿por qué nos vamos a quedar con la destrucción? Nos tenemos que quedar también con la creación, el ciclo de destrucción, creación que ha estado siempre presente a lo largo de la historia. Y España destruyó, ¿por qué negar? Pero después sobre esas cenizas creó la gran América mestiza que todos admiramos y queremos. La gran América mestiza. Esa América mestiza tiene fundamentalmente parte de España, tiene el idioma, tiene la religión, que son de los aspectos que nos deja España también. Tiene las tradiciones, tiene música, tiene gastronomía, tiene una visión del mundo y una manera de ser
que se expresa en todas las manifestaciones cotidianas. Claro. Entonces ¿Sí? tenemos tanto Claro, en el común. criollismo está aquí, está la presencia fundamentalmente africana, y ahí es donde hay como más distancia, porque África es otro continente, y África todavía reclama haber sido masacrado y haber sido de alguna manera desterrado de su entorno para ser traído y Efectivamente, ser... y pasó, y no se puede ocultar ese drama de la Ya, esclavitud, de la los traslados esclavitud, masivos, ¿no? claro. Pero a fin de cuentas, República Dominicana es fruto, y el dominicano es un crisol de la fusión del aporte africano, del aporte indígena, del aporte español, y eso está ahí, no se puede negar ni a uno ni a otro, no se puede negar ninguno de Tengo ellos. que reconocer que me sorprendió extraordinariamente que Ildefonso Falcones, un escritor español muy reconocido, el autor de La Catedral del Mar, publicó recientemente su última novela, se llama Esclava de la Libertad, y es sobre Cuba y la esclavitud en Cuba implantada por las plantaciones españolas en los campos de caña de Cuba. Y es un reconocimiento, Claro. por parte de un escritor español que ha investigado el tema, y aunque no es un historiador, pero está muy bien documentada la novela. Sí, por supuesto, y yo creo, porque en España hay la tendencia de un grupo, digamos, muy conservador, de esgrimir, bueno, pues la bondad de lo que aportamos, fuimos los mejores, los malos fueron los ingleses, y al final lo que provoca es un rechazo y que la gente cierra los oídos. Yo vengo por América y no obvio el drama, no hubo drama, hubo tráfico de esclavos, hubo esclavitud, hubo muertes masivas, unas por temas epidemiológicos. Yo hablo siempre no de genocidio, que no lo hubo, pero sí de catombe, hubo una catombe, ¿no? Donde en la Española había 136.000 indígenas y prácticamente desapareció, hubo un drama, evidentemente. Pero bueno, no nos quedemos en el drama, quedémonos en la creación, ¿no? Sobre ese drama, sobre esas cenizas, pues creamos lo que creamos. Bueno, y hay problemas históricos, Esteban, que se han mantenido. Uno de ellos es la división de esta isla en dos naciones. Sí, pero eso es un problema histórico y una decisión Pero errónea por parte de la corona. La como fue la corona devastación española pactó la división de la isla, el corte Claro. de la isla. Sí, pero el origen estuvo en la devastación de Osorio, cuando una política mal prevista... Y estos son problemas presentes Sí, de hoy día, como lo tiene España con su división por república o por comunidades autónomas. Efectivamente, pero la historia de la República Dominicana no se entiende sin ese pasado colonial, porque ahí se explica todo, y la secesión entre Haití y República Dominicana tiene su origen en las devastaciones de Osorio de 1605 y las consecuencias que eso trajo, ¿no? Y de alguna forma la dominicanidad se empieza a fraguar en el siglo XVI y no se puede entender lo que somos sin ese pasado colonial, y por tanto yo creo que hay que valorarlo en su justa medida. Ya, los españoles de hoy entienden la influencia que han tenido por sus antepasados, por esa corona española que no tiene el poder, hoy no tiene el poder que tuvo en el pasado, pero que ha habido una transición hacia la democracia, sobre todo en el siglo pasado, en los finales del siglo pasado, y hemos pasado a una democracia parlamentaria. Sí, sí. De todas formas... Con socialistas incluso en el poder. Claro, de todas formas, se tiene la idea de que en España, bueno, pues admiramos a los conquistadores, estamos al tanto. Hay un desconocimiento de la historia, o sea, exactamente igual que pasa aquí en República Dominicana, donde el pasado no se conoce, sobre todo el pasado colonial. En España igual. En España yo doy clase en segundo de bachillerato y le tengo que explicar a mis alumnos quién fue Hernán Cortés o Francisco Pizarro. No lo saben. Alumnos de 18 años no saben quién fue. No saben si fue un general de Franco o fue un general de la Guerra de Independencia. Se los explico yo en clase, y en el currículum para toda la conquista y administración de las Indias hay una pregunta breve de selectividad, o sea, una clase, una hora de clase. Tengo para explicar todo el proceso de conquista y administración de las Indias, incluidas las leyes de India y toda la administración. Una sola clase tengo, que yo, como soy americanista, pues digo, mira, hago una sección y aquí le dedico 3 clases. Y dedico 3 clases, 3 horas de clase a eso. Es todo lo que saben los alumnos sobre todo el proceso de conquista y colonización. O sea que no pienses que en España estamos pensando en la conquista, en lo que fuimos. No, la gente no sabe, la gente tiene otros problemas diarios y muchos de ellos ignoran el pasado, ¿no? El pasado de lo que fue la conquista o el proceso de conquista y administración de República Dominicana. No saben nada de eso, ¿no? Ya. Pero hay reconocimiento de la responsabilidad de España en el devenir histórico y actual
del continente. Bueno, eso sí, de alguna forma, bueno, dicen los ingleses y tal y cual, que a los españoles todavía se nos nota el orgullo de haber sido el primer gran imperio de la Edad Moderna, ¿no? O sea que Sí. todavía, bueno, pues sí, pues la gente, bueno, pues en general sí que, bueno, conocemos nuestra responsabilidad en la creación de este mundo hispánico, que podría ser una entidad geopolítica muy importante si estuviésemos unidos, ¿no? Y por las circunstancias, pues estamos totalmente desunidos. No en el caso de República Dominicana, pero sí en el caso de otros países de Hispanoamérica, que parece como que la hispanidad pues es como bastante denostada. ¿Cuál de esos países es más difícil? ¿México? Por la cantidad de comunidades aborígenes que tiene y que tenía. La conquista, el tipo de conquista. ¿Perú? México y Perú yo creo que es de México lo y peor. Perú. Pero yo creo que con mucho desconocimiento, porque muchos de esos indígenas fueron partícipes activos de todo el proceso de conquista y administración de las Indias. Muchos de ellos se les escrituraron las tierras que después les arrebataron y muchos de ellos se terminaron sintiendo cómodos dentro del imperio, por esa famosa frase de que España, de que los indios conquistaron América y los españoles la independizaron. Ellos no se sumaron a la independencia. Y los grandes, no digo que no hubiera horrores durante la época virreinal, por supuesto que los hubo, pero los grandes horrores para la población aborigen llegaron con la independencia de las nacientes repúblicas independientes que veían al indígena como un estorbo en la modernización del país y que en muchos casos los arrinconaron y los exterminaron. El propio AMLO, el presidente de México, dijo que España tenía que pedir perdón, pero él también pidió perdón por las matanzas de yaquis y demás durante el siglo XIX mexicano. Aquí vemos con mucha simpatía al padre Fray Bartolomé de las Casas, a Fray Antón de Montesinos, a Fray Pedro de Córdoba. Aquí hay mucho reconocimiento en general a la labor que hicieron en defensa de los derechos humanos, aunque no hay, obviamente, tantos referentes que no sean Enriquillo, que no sean los indígenas un poco más divulgados por vía de la ficción, que son los más conocidos. Pero, de todos modos, Caunabo, Boechío, Guarocuya, son referentes también históricos de esa época en la que de la que no tenemos mucha memoria de todo. Sí, bueno, se tiene como referente a estos caciques indígenas, algunos de ellos, yo creo que, bueno, no está mal que fueran héroes nacionales, como Caunabo, que se resistieron siempre a esa conquista española, pero es verdad que también se reconoce a Fray Pedro de Córdoba, a Antonio Montesino, a Bartolomé de las Casas, que yo soy un gran admirador de todos ellos, porque yo pienso que fueron lo más glorioso, si hay algo glorioso en el proceso expansivo hispánico de la administración y de la conquista de administración hispánica. Bien es cierto que en España, por desgracia, está en horas, digamos, bajas, la figura de Padre de las Casas, porque hay un rebote muy grande de la literatura y de la historia muy nacionalista, que ven con malos ojos a las casas porque lo culpan de ser el origen, con sus exageraciones, de la leyenda negra. De la leyenda negra. Al pobre Padre de las Casas, que lo que pretendió fue luchar por los más desfavorecidos. Esa persona que pioneramente, antes que nadie en el siglo XVI, dijo: todas las personas somos una. Yo soy un gran admirador del Padre de las Casas y no me importa que me llamen las casistas, pese a que en España me lo dicen de manera despectiva. Qué bueno, gracias Esteban por esta interesante revelación, porque no sabíamos que estaba pasando eso. Sospecho que puede ser con la gente de Vox, que está revisándolo todo ahora y que anda por ahí quitando, hasta los poemas de Miguel Hernández lo han ido eliminando en algunos casos. Esteban Mira Caballos, historiador, ya lo han visto, ha escrito este libro interesantísimo sobre la conquista, el descubrimiento de Europa por parte de los aborígenes americanos. Muchas gracias por esta conversación, esta conferencia esta noche a las 7 en el Archivo General de la Nación. Bueno, hay que ir y hay que buscar este libro, señores. Muchas gracias, Esteban, muy agradecido, y gracias a los amigos televidentes por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.